Ay, pues aquí está otro que vamos coleccionando o colectando más bien. Aquí está uno ya muerto, de vejez quizá. Bueno, ya está todo seco, el cascarón solamente. Y les gusta mucho también pues esconderse en los nopales, porque ahí donde pues se hace complicado pues poderlos tomar de ahí. Pero bueno, por aquí no se ven, pero por aquí poco a poco por ahí alguien anda disparándole a las huilotas. Hay que gritar a veces para que nos escuchen, no sé que me vayan a tirar el sombrero. ¡Saque chapulime! Siquiera para que se den cuenta que andamos por aquí, porque si no, sí me pasa a tumbar media oreja con una escopetazo. Es que son tiempos cuando hay huilotas, pues ya cerca del Día de los Muertos, cuando mucha gente llega a Meyaltepec a poner ofrendas, y pues ya la gente le da gusto caminar por los montes en donde antes pues se dedicaba a la siembra. Ahorita ya casi nadie se dedica a la siembra, todos, la mayoría andan en los viajes en los diferentes estados, sobre todo turísticos de México, y algunos pues de aquel lado de la frontera pues también. Y vienen muchos en estos días de Día de Muertos a recordar sus experiencias, sus vidas, su infancia. Así es que algunos vienen a buscar huilotas, y así pues los pajaritos se suben a los árboles y por ahí de repente los ven, y bueno, ya pensando en un caldito de huilota, pues sabroso. Pero bueno, nosotros con los chapulines nos conformamos, porque también son lo mejor que tenemos en esta temporada. Y pues hay muchos, pero ahorita pues estamos tomando estas tomas para compartirlas, para que también se acuerden cuando andaban en su pueblo. Y pues a veces uno pues logra sobrevivir o vivir, pues claro que sabrosamente, con unas tortillitas calientes, una salsita de molcajete, y bueno, ¿qué más podemos pedir? Unas semillitas en este tiempo, cuando podemos tener calabacitas, cuando podemos tener chipiles, ejotes, y bueno, por ahí cazando algunos. Pues nosotros pues no salimos a cazar, pero nos pueden cazar. Y bueno, por eso les tenemos que gritar de vez en cuando, para que nos vean, que vean que andamos tras los chapulines, pues. Y bueno, es la vida de por aquí, y pues en algún momento uno sueña con regresar, en vivir de esa manera sencilla, sin estar pensando en las comodidades de la ciudad, sino quizás nostalgia, ¿no? Pero pues es una realidad también de que el mundo cada vez está más complicado, y que pues antes no se necesitaba tanto para poder vivir, para poder convivir en comunidad en los pueblos. Había más, pues otra manera de vivir, con danzas, con fiestas, con diferentes celebraciones, y en algunas partes todavía se vive de esa manera, sabrosamente. Y pues así es aquí en esta parte, belleza de bosque en este tiempo, porque en tiempo de secas, ya llegando diciembre, se empieza a
todo a poner seco. Enero, febrero, marzo, por allá anda alguien disparando o buscando también chapulines. Y desde aquí pues compartimos esto porque pues pasa rápido, ¿no? El tiempo de las lluvias, cuando se pone todo verde, porque en marzo, abril, mayo solamente lo único verde que se ve son los cactus aquí en estos terrenos áridos, casi desérticos, donde es un milagro que vemos cada ciclo del año nuevamente como de milagro reverdecer otra vez para nuestra esperanza, nuestra sorpresa, nuevamente vivir en este medio que se antoja pues admirable. Gracias. Y pues aquí seguiremos en estos campos desde Ameyaltepec, entre San Juan de Tercingo, la región Náhuatl, San Agustín Huapan, Machela, Xalitla, Huelicán, donde fue a la fiesta ayer y donde ahora ya viene también aquí. Vamos a celebrar el 15 de octubre el día de San Lucas con los toritos bailando. También lo vamos a compartir en unos días, esa danza, esa celebración de bailar con los toritos de madera, pidiendo por las cosechas y agradeciendo también por lo que obtenemos de esta madre tierra. Pues voy a gritarles para ver si ya nos vamos. ¡Poliwi! ¡Kashokitla! ¿Qué más te? ¡Miakunga estaman! Pues sí, esas tierras en donde gritaban nuestros antepasados, nuestros ancestros, ese río que está allá abajo, que aquí no se ve, que está atrás de esta montañita, la más próxima. Esos cerros que siempre han tenido esa forma desde hace miles a lo mejor de años y que fueron testigos de los gritos de desesperación de nuestra gente en la persecución de aquellos tiempos. Diferentes épocas de sufrimiento de nuestro pueblo, pero también sigue viva la lengua náhuatl, sigue vivo el arte que se hace en los pueblos y por eso tenemos esperanza de que esto no va a acabar. Esto va a continuar a través de diferentes tiempos que nos va tocando vivir. Pues sí, esperemos que los que vienen llegando continúen esta forma de pensar, quizá diferente, pero también con los trabajos en arte que se siguen haciendo en esta región. Gracias, hasta pronto.